Esto es el podcast Reflexiones, Palabra y Vida, un espacio para meditar en la palabra de Dios y sumergirnos en ella. El día de hoy, estudio bíblico de Clase de Hermanas Dorcas. Bienvenidas. Clase de Hermanas Dorcas, lunes 17 de agosto del año 2026. Tema: el miedo turba a todo aquel que no tiene una plena confianza en Dios. Lección: 2 de Samuel, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Primer título: el temor que provocó la muerte de Abner en Is-Boset y en todo el pueblo de Israel. Versículo 1. Léase Proverbios, capítulo 29, versículo 25 y 26. Y San Juan, capítulo 20, versículo 19. Segundo título: malas asociaciones que impiden la confianza plena en Dios. Versículos 2 y 3. Léase Proverbios, capítulo 4, versículo 14 al 16. Y 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Tercer título: Mefiboset, víctima inocente de la turbación de su nodriza. Versículo 4. Léase 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 11, y San Juan, capítulo 14, versículo del 1 y 27. Vamos a dar lectura a su palabra en el nombre del Señor Jesús. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana, y el del otro, Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín. Porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim, y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su palabra, porque a través de ella nos enseña, nos corrige y nos acerca cada día más a usted. Señor, hoy comenzamos un nuevo capítulo, pero también continuamos viendo las consecuencias que dejó la muerte de Abner. Su partida trajo temor, incertidumbre y dolor a quienes quedaron atrás. Y al mirar este relato, queremos también detenernos delante de usted y examinar nuestro propio corazón. Que hoy podamos recordar que, aún en medio de las pérdidas, los temores y las circunstancias que no comprendemos, usted sigue siendo nuestro refugio y nuestra seguridad. Habla a nuestro corazón por medio de su palabra. Danos un espíritu dispuesto a escuchar, un corazón humilde para recibir su enseñanza y la voluntad para obedecer aquello que usted nos muestra. Te entregamos en este tiempo de estudio y reflexión nuestro corazón para que su palabra produzca fruto en nuestra vida. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas en el Señor, terminamos la semana pasada viendo cómo David cerró con honestidad y humildad el capítulo de la muerte de Abner. Lloró por él en público, reconoció su grandeza y admitió abiertamente su propia debilidad frente a los hijos de Sarbia. Todo el pueblo entendió aquel día que el rey no tuvo ninguna participación en ese asesinato. Hoy empezamos un nuevo capítulo, el 4 de 2 de Samuel, y descubrimos que la muerte de Abner no solo afectó a David y a Joab, tuvo un efecto devastador en el otro lado del conflicto, en Is-Boset, el rey títere que gobernaba las tribus del norte, y en todo el pueblo que aún lo seguía. Recordemos que Abner, aunque políticamente había hecho las paces con David, seguía siendo, hasta el día de su muerte, el sostén militar de Is-Boset. Sin Abner, Is-Boset ya no tenía ejército, ya no tenía protección, ya no tenía ningún poder real. Era en la práctica un rey de papel, sostenido únicamente por la fuerza de otro hombre.
Este pasaje de hoy nos muestra lo que ocurre cuando ese sostén desaparece. El miedo se apodera de todos. Las malas compañías aprovechan el caos para actuar. Y hasta un niño inocente termina pagando las consecuencias de decisiones que él nunca tomó. Ese es nuestro tema de hoy. El miedo que turba a quien no tiene puesta su confianza, de manera plena, en Dios. Este capítulo tiene apenas 12 versículos en total, pero condensa en muy poco espacio una cadena completa de consecuencias. La muerte de un general provoca miedo en toda una nación. Ese miedo deja a un rey rodeado de las personas equivocadas. Y esas personas equivocadas terminarán, más adelante en el capítulo, cometiendo un nuevo asesinato. Hoy nos concentraremos en los primeros 4 versículos, el inicio de esta cadena, para entender cómo el miedo sin fe se convierte en la puerta de entrada para consecuencias cada vez más graves. El miedo, mis hermanas, en sí mismo no es pecado. Es una emoción humana, una señal de alerta que Dios puso en nosotros para reconocer el peligro. El problema no es sentir miedo. El problema es lo que hacemos cuando el miedo llega y en quién ponemos nuestra confianza cuando todo parece derrumbarse. Is-Boseth y todo Israel tenían en cierto sentido motivos reales para temer. Habían perdido a su único protector militar y ahora estaban expuestos, sin defensa, frente a un David cada vez más fuerte. Pero note el pasaje que hoy tenemos delante. Su temor no lo llevó a buscar a Dios, lo dejó paralizado, con las manos debilitadas, incapaces de actuar con sabiduría. Esa es la diferencia clave que vamos a explorar hoy. El miedo que encuentra su lugar de refugio en Dios se transforma en confianza y en acción sabia. El miedo que no tiene ese refugio se convierte en parálisis, en malas decisiones, muchas veces, como veremos en el tercer título, en daño hacia personas completamente inocentes. Vale la pena notar que este capítulo entero funciona casi como un espejo de lo que hemos venido estudiando en David durante las últimas semanas, donde David respondió a la pérdida de Abner con duelo sincero, oración y honestidad delante de Dios, y Boseth responde con parálisis, y su nación entera se contagia de ese mismo miedo. 2 reyes ante la misma pérdida, con respuestas completamente distintas, y esa diferencia, como veremos, no fue casualidad, nació de donde cada uno había puesto su confianza. Para enriquecer el tema, vamos a dar lectura a la primera referencia en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, un joven pastor que probablemente enfrentaba miedo real ante la responsabilidad de liderar una iglesia en tiempos difíciles. Y Pablo no le dice que el miedo no existe, le recuerda más bien cuál es la fuente de la que debe de beber. No el espíritu de cobardía, sino el poder, el amor y el dominio propio que viene de Dios. Is-Boseth, en nuestro pasaje de hoy, actúa exactamente desde el espíritu de cobardía que Pablo describe. Sus manos se debilitan, pierde la capacidad de actuar, que nosotros, en cambio, aprendamos a identificar cuando el miedo nos está llevando hacia la parálisis y busquemos activamente la fuente de poder, amor y dominio propio que Dios nos ofrece. La segunda referencia la encontramos en Isaías capítulo 41 versículo 10. Dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no le pide a su pueblo que finja no sentir miedo. Le da una razón concreta
para no dejarse dominar por él. Dice el texto, porque yo estoy contigo. El mandato de no temer siempre viene acompañado de una promesa de presencia y de ayuda. Ese es exactamente el elemento que le faltó a Is-Boseth y a todo Israel en el momento de la muerte de Abner. La certeza de que Dios seguía presente, sosteniéndolos más allá de la pérdida de su general. Que nosotros, amadas hermanas en el Señor, aprendamos a sostenernos en esa misma promesa cuando el miedo amenace con debilitar nuestras propias manos. Noten que la promesa de Isaías no elimina la dificultad de las circunstancias. Israel seguía sin Abner, tal como nosotros seguimos enfrentando pérdidas reales en nuestra vida. Lo que cambia no es la circunstancia, sino la fuente de nuestra fortaleza en medio de ella. Is-Boseth buscó su fortaleza en un hombre, y cuando ese hombre faltó, no le queda nada más. Que a nosotros, amadas hermanas en el Señor, busquemos la nuestra en aquel que nunca falta, y Él es nuestro Dios. El primer título dice, el temor que provocó la muerte de Abner en Is-Boseth y en todo el pueblo de Israel. Versículo 1, dice lo siguiente. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Noten cómo el texto describe la relación de Is-Boseth. Las manos se le debilitaron. No es solamente una emoción interna, es un efecto físico y práctico, una incapacidad real de actuar. Un rey que no puede usar sus manos para gobernar, para defenderse, para tomar decisiones, es en la práctica un rey ya derrotado, aunque todavía respire. Y el temor no se queda solamente en el palacio de Is-Boseth, se extiende a todo Israel, toda una nación, al enterarse de la muerte de un solo hombre, cae en el mismo estado de parálisis que su rey. Esto nos muestra algo importante sobre el liderazgo. El estado de ánimo de quien dirige, sea una nación, una familia o una iglesia, tiende a contagiarse a quienes lo siguen. Cuando el líder pierde la confianza, es difícil que el resto la mantenga. Esto tiene una aplicación directa para cualquier hombre o mujer que ocupa un lugar de influencia. En su hogar, con sus hijos, en su trabajo, con su equipo, en la iglesia, con quienes lo rodean. Nuestra manera de responder al miedo no queda encerrada dentro de nosotros mismos. Se transmite casi sin que lo notemos a quienes dependen de nuestro ejemplo. Que aprendamos a modelar en los momentos difíciles la misma confianza en Dios que queremos ver crecer en quienes nos rodean. Vale la pena preguntarnos por qué la muerte de Abner produjo tanto miedo. No fue solamente la pérdida de un general talentoso, fue la pérdida de la única fuente de seguridad que Israel conocía en ese momento. Habían puesto su confianza sin darse cuenta en un hombre, no en Dios. Y cuando ese hombre desapareció, no les quedó ningún fundamento sólido sobre el cual sostenerse. Esto nos deja una pregunta importante para nuestra propia vida. ¿En qué o en quién hemos puesto nuestra seguridad? A lo mejor puede ser en un trabajo, en una relación, una posición económica, incluso una persona que amamos profundamente. Cuando ese apoyo desaparece, como le pasó a Israel con Abner, descubrimos si nuestra confianza estaba puesta en algo pasajero, o si de verdad estaba anclada en Dios. No hay nada de malo en apreciar el trabajo que Dios nos da, o en amar profundamente a las personas que nos rodean. El problema aparece cuando esas bendiciones, buenas en sí mismas, se convierten en el fundamento de nuestra seguridad, en lugar de ser simplemente herramientas que Dios usa para cuidarnos mientras nuestra confianza real permanece en el Señor. La primera referencia la vamos a encontrar en Proverbios capítulo 29,
versículo del 25 al 26. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Salomón describe el temor humano como una trampa, un lazo, que atrapa y limita a quien lo sufre. La solución al temor paralizante nunca es fingir valentía por nuestra propia fuerza, sino trasladar nuestra confianza hacia Dios, la única base que no se derrumba cuando las circunstancias cambian. Esta es una distinción que vale la pena repetir. La Escritura no nos pide que finjamos no sentir miedo, sino que redirijamos ese miedo hacia una confianza activa en Dios. Es la diferencia entre apretar los dientes y decir no tengo miedo, cuando claramente sí lo tenemos, y decir con honestidad tengo miedo, pero confío en Dios en medio de él. Esta segunda actitud es la que Salomón describe como el camino hacia ser exaltados, no aplastados por las circunstancias. La segunda referencia se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 19. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, estando las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Los discípulos, después de la muerte de Jesús, se encontraban escondidos, con las puertas cerradas, dominados por el mismo tipo de miedo paralizante que vemos en Isboset y en Israel. Habían perdido a quien consideraban su líder, su maestro, su fuente de seguridad, y el miedo los dejó encerrados. Pero note la diferencia. En medio de ese miedo, Jesús mismo se presenta, puesto en medio, y les habla paz. El temor de los discípulos no terminó por sus propias fuerzas ni por un cambio de circunstancia. Terminó porque la fuente verdadera de su seguridad, Jesús resucitado, se hizo presente en medio de su encierro. Que a cada uno de nosotros, mis hermanas, aprendamos a buscar esa misma presencia cuando el miedo amenace con encerrarnos. Es interesante también ver que Jesús no esperó a que los discípulos vencieran su miedo por sus propias fuerzas antes de aparecerse. Se presentó en medio de su encierro, exactamente donde estaba, con las puertas todavía cerradas. Eso nos recuerda que no necesitamos esperar a sentirnos valientes para acercarnos a Dios. Podemos acercarnos precisamente en medio del miedo y encontrar ahí, en ese mismo lugar cerrado, su paz. El segundo título dice: malas asociaciones que impiden la confianza plena en Dios, versículos 2 y 3. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro era Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gittaim y moran allí como forasteros hasta hoy. El texto nos presenta ahora a 2 nuevos personajes, y además nos advierten del tipo de hombre que eran: no soldados de honor dentro de un ejército organizado, sino líderes de grupos que probablemente actuaban con poca disciplina y menos escrúpulo, aprovechando el caos para su propio beneficio. Isboset, débil y atemorizado después de la muerte de Abner, seguía rodeado de este tipo de hombres, en el momento en que más necesitaban consejeros sabios, personas que le ayudaran a buscar a Dios en medio de la crisis. Se encontraba, en cambio, rodeado de mercenarios cuya lealtad probablemente dependía de la conveniencia, no de un compromiso genuino. Esto nos muestra un patrón peligroso. El miedo y la debilidad muchas veces nos hacen más vulnerables a las malas compañías. Cuando estamos asustados, cuando sentimos que hemos perdido nuestro apoyo principal,
Es fácil aferrarnos a cualquier persona que aparezca a ofrecer seguridad, sin examinar con cuidado si esa persona realmente tiene buenas intenciones. El resultado de esta mala asociación lo veremos en los versículos que siguen a nuestro pasaje de hoy. Aunque no lo estudiemos en detalle, estos mismos hombres terminarán asesinando a Isboset mientras dormía, buscando ganar el favor de David con esa traición. El rey, que no supo rodearse de consejeros sabios, terminó siendo víctima de las mismas personas en las que había depositado su confianza. Esto, mis hermanas, nos deja una lección amarga, pero necesaria. La calidad de las personas que nos rodean, especialmente en posiciones de confianza, puede determinar en gran medida nuestro propio destino. Isboset no fue asesinado por un enemigo externo, sino por hombres que él mismo había tolerado cerca de su trono. Que este ejemplo nos sirva de advertencia amorosa. No dé motivo para vivir con desconfianza hacia todos. Se trata más bien de cultivar el discernimiento, aprender a distinguir entre la compañía que nos anima a acercarnos a Dios y la que simplemente nos ofrece comodidad temporal sin ningún fundamento espiritual real. La primera referencia la vamos a encontrar en Proverbios capítulo 4, versículo 14 al 16. No entres por la verdad de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Salomón no solo advierte contra hacer el mal directamente, advierte contra el simple hecho de acercarnos al camino donde otros lo hacen. No entres, no vayas, apártate. Son verbos de distancia, de prevención, no solo de arrepentimiento después del daño. Isboset no eligió personalmente a Baana y Recab para que lo traicionaran. Simplemente los tuvo cerca, sin examinar su carácter, sin cuestionar sus intenciones. A veces el peligro, mis hermanas, no está en decisiones dramáticas que tomamos conscientemente, sino en las compañías que permitimos que se acerquen a nuestra vida sin la debida precaución. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Hay personas cerca de nosotros cuya influencia nunca hemos examinado con cuidado? ¿Simplemente porque siempre han estado ahí? ¿O porque nos ofrecen algún tipo de seguridad o compañía en momentos difíciles? La sabiduría de Salomón nos invita a examinar activamente esas cercanías, no para vivir con sospecha constante de todo, sino para discernir con honestidad qué influencia nos acercan a Dios y cuáles nos alejan. La segunda referencia se encuentra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice lo siguiente: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Pablo usa la imagen de un yugo, el instrumento que unía a dos animales para que trabajaran juntos en la misma dirección. Cuando ese yugo une a dos seres con propósitos y naturalezas completamente distintas, el resultado nunca es bueno para ninguno de los dos. Isboset estaba en cierto sentido bajo el mismo yugo que Baana y Recab. Dependía de ellos para su seguridad, sin compartir con ellos ningún propósito genuino más allá de la conveniencia mutua. Que a nosotros aprendamos a examinar con cuidado las alianzas que formamos, especialmente en momentos de miedo o de necesidad, cuando somos más vulnerables a unirnos con quien no comparte nuestros mismos valores. El principio de Pablo no se limita a relaciones matrimoniales, aunque frecuentemente se aplique en ese contexto.
se entiende a cualquier alianza donde compartimos propósito, dirección o responsabilidad con otra persona. Sociedades de negocio, amistades cercanas, alianzas ministeriales, que examinemos con la misma honestidad que Pablo pide, si las alianzas que formamos comparten realmente nuestros valores más profundos o si simplemente nos ofrece una falsa sensación de seguridad. El tercer título dice Mefiboset, víctima inocente de la turbación de su nodriza. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este versículo nos regresa varios años atrás, al mismo día trágico en que Saúl y Jonatán murieron en el monte Gilboa, y nos presenta a un personaje que va a tener un papel importante más adelante en la historia de David, Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. La escena es desgarradora. Un niño de apenas 5 años que acababa de perder a sus padres y a su abuelo en batalla, es tomado apresuradamente por su nodriza, quien huye con él por miedo a lo que pudiera pasarle en medio del caos que sigue a la muerte de un rey. Y en esa huida, dominada por el pánico, se le cae el niño y queda cojo para toda su vida. Fíjense en algo crucial, mis hermanas. Mefiboset no hizo nada para merecer esa discapacidad. No fue su pecado, ni su descuido, ni ninguna decisión suya. Fue el miedo de otra persona, su propia nodriza, alguien que probablemente lo amaba y solo intentaba protegerlo, el que terminó causándole un daño que lo acompañaría el resto de su vida. Esta es quizás la lección más dolorosa de todo nuestro pasaje de hoy. El miedo que no se entrega a Dios no solo afecta a quien lo siente, muchas veces termina afectando también a personas inocentes que dependen de nosotros, especialmente a las más vulnerables, como los niños. La nodriza de Mefiboset actuó movida por amor y por pánico al mismo tiempo, y ese pánico, aunque bien intencionado, tuvo consecuencias que duraron toda una vida. Quiero que notemos también la ternura con la que el texto describe este incidente. No dice que la nodriza abandonó al niño, ni que actuó con negligencia. Dice que huyó con él, protegiéndolo del peligro real que presentaba el caos posterior a la muerte de Saúl y Jonatán. Su intención era buena. Su método, dominado por el pánico, tuvo un costo que ella probablemente nunca imaginó. La primera referencia del tercer título la encontramos en 1 Samuel capítulo 17 versículo 11 y dice lo siguiente: Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este versículo describe la reacción de todo el ejército de Israel frente a las palabras de Goliat, antes de que David se presentara como su libertador. Es notable que la misma nación que después vemos atemorizada por la muerte de Abner, ya había mostrado antes esa misma tendencia a turbarse ante el peligro, sin buscar primero la ayuda de Dios. El miedo de la nodriza no surge de la nada, forma parte de un patrón más amplio, de todo un pueblo que generaciones tras generaciones respondía a las crisis con pánico en lugar de con fe. Que nosotros rompamos ese patrón en nuestra propia familia, buscando primero a Dios antes de que el pánico dicte nuestras decisiones, especialmente cuando hay niños o personas vulnerables bajo nuestro cuidado. Es interesante notar que años después este mismo Israel, bajo el liderazgo de David, aprendería a responder de manera distinta ante el peligro. El patrón del pánico no estaba grabado en piedra,
podía romperse generaciones tras generaciones cuando el pueblo aprendía a poner su confianza en Dios en lugar de en las circunstancias. Esto también nos anima a examinar con honestidad los patrones de miedo que hemos heredado de nuestras propias familias. Muchas veces reaccionamos ante el peligro de la misma manera en que vimos reaccionar a nuestros padres o abuelos, sin detenernos a evaluar si esa reacción realmente refleja fe en Dios, o simplemente repite un patrón de pánico aprendido. Que el Espíritu Santo nos ayude a identificar esos patrones y a reemplazarlos, generaciones tras generaciones, por una confianza genuina en Dios. La segunda referencia la vamos a ver en San Juan capítulo 14, versículos 1 y 27. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús repite casi con las mismas palabras un mandato que aparece 2 veces en este mismo capítulo. No se turbe vuestro corazón. Sus discípulos estaban a punto de enfrentar la pérdida más grande de sus vidas, la muerte de su maestro, y Jesús se anticipa a ese miedo, ofreciéndoles una paz que no depende de las circunstancias externas. Qué distinto habría sido al destino de Mefiboset si su nodriza hubiera podido sostenerse en una paz así, en lugar de una huida dominada completamente por el pánico. No podemos cambiar la historia de este pequeño niño, pero sí podemos aprender de ella. Y hay también una palabra de consuelo para quienes como Mefiboset cargan hoy una herida que no eligieron, causada por el miedo o el error de alguien más. La historia de este niño no termina en este versículo triste. Más adelante, la Escritura nos mostrará cómo David lo busca, lo restaura y lo trata como a un hijo, sentándolo a su propia mesa por el resto de sus días. La cojera de Mefiboset nunca desapareció, pero Dios, mis hermanas, a través de David, transformó esa herida en una historia de gracia. Que las heridas que no elegimos no tengan la última palabra sobre nuestras vidas. En conclusión, terminamos hoy con 3 verdades sencillas de este pasaje. La primera, el miedo que no encuentra su refugio en Dios paraliza, debilita nuestras manos y nos incapacita para actuar con sabiduría. Isboset y todo Israel perdieron su capacidad de actuar el mismo día en que perdieron a Abner, porque su seguridad estaba puesta en un hombre y no en Dios. La segunda, el miedo y la debilidad nos hace más vulnerables a las malas compañías. Isboset, sin la sabiduría de Abner a su lado, quedó rodeado de hombres sin escrúpulos que terminarían traicionándolo. Que aprendamos a examinar con cuidado nuestras alianzas, especialmente en tiempos de crisis. Vale la pena recordar también, antes de cerrar, la diferencia entre David e Isboset frente a las mismas pérdidas. Los dos perdieron a Abner el mismo día. Uno respondió con duelo sincero y confianza en Dios, el otro con parálisis y malas compañías. La diferencia no estuvo en la magnitud de la pérdida, que fue la misma para ambos, sino en donde cada uno había construido durante años el fundamento de su propia seguridad. Y la tercera, el pánico sin control puede dañar a personas inocentes que dependen de nosotros, especialmente a los más vulnerables. La nodriza de Mefiboset, movida por el miedo, causó una discapacidad que ese niño cargaría toda su vida. Que nuestra reacción ante el peligro refleje la paz de Dios y no el pánico descontrolado. Que el Señor nos ayude esta semana a poner nuestra confianza plenamente en Él, para que ningún miedo debilite nuestras manos, ninguna mala compañía nos aleje de su camino
y ninguna persona vulnerable bajo nuestro cuidado sufra la consecuencia de un pánico que pudimos haber entregado a Dios. Y que en nuestra mente, mis hermanas, y que en nuestro corazón quede grabado este consejo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dios le bendiga, mis hermanas. Oremos. Señor, gracias por esta lección. Reconocemos que muchas veces, como Isboset, ponemos nuestra confianza en cosas o personas que pueden desaparecer. Y cuando eso sucede, sentimos que nuestras propias manos se debilitan. Ayúdanos a examinar las compañías que permitimos cerca de nuestra vida, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Danos discernimiento para no unirnos por miedo o por conveniencia con quienes no comparten tu camino. Gracias, Señor, porque aunque la historia de Mefibosé comenzó con una herida injusta, usted tiene la capacidad de transformar cualquier herida en una historia de gracia, tal como lo haría después a través de David. Señor, confiamos en que ninguna herida que cargamos hoy tiene la última palabra sobre nuestra vida. Y le pedimos especialmente por los más vulnerables que dependen de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, quienes confían en nuestras decisiones. Que nunca les causemos daño por actuar desde el pánico en lugar de la fe. Señor, danos tu paz, la que el mundo no puede dar, para que nuestro corazón no se turbe. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a suscribirte para que recibas la notificación de los estudios cuando se suben. Deseamos que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.